nuevamente trayéndole noticias nacionales e internacionales con la veracidad, con la verdad acabada, a fin de que ustedes se mantengan siempre bien informados con nosotros, porque ustedes son la materia prima que mantienen y sostienen esta programación. Por eso nosotros estamos agradecidos. Yo soy Alejandro Abreu y acompañado como siempre de nuestro amigo y hermano Doclar Castillo. Doclar, adelante. Buenas amigos que siempre nos sintonizan en Potencia de Barrio. Como ustedes saben, la plataforma que siempre le habla sin censura, que siempre le trae la verdad. Cuando tengamos algo que celebrar que el gobierno hace bien, lo celebramos. Cuando no lo hace bien, también lo decimos. Y también eso pasa a nivel internacional. Cuando hay una noticia que es de aplaudir, la aplaudimos, y cuando hay una noticia que hay que reprender porque fue una mala accionar, también lo decimos de frente. Esta es su plataforma. Cuéntame, en este momento, Irán sigue caliente. ¿Qué tú ves al respecto en la situación con los Estados Unidos? Irán, USA, Estados Unidos, Israel, porque Israel es el actor, el pivot primordial aquí en esta conversación, es que Israel está insistiendo porque Irán debe desmantelar su programa nuclear y debes desmantelar su programa misilístico o solamente tener misiles de corto alcance que no lleguen a Israel. Y soltar sus brazos de arma. Dejar de financiar sus proxies en la región, que son los que también echan la pelea por ellos cuando lo necesitan. Entonces, también tenemos una mezcla de todo esto, pero también tenemos con números y para edificarlos a ustedes. ¿Por qué es tan importante Irán para Rusia y para China? Porque esa es la alianza que está concebida y esas dos potencias son las que le dan esa fuerza que Irán tiene ahora mismo. Forman parte del PIC. Tuviera esas dos potencias dándole armas, apoyándola en las Naciones Unidas, Irán tuviera arrodillado ahora mismo a Estados Unidos y le pasara peor que Venezuela. Porque el tema de Venezuela es que Venezuela es una potencia económica desde el punto de vista, desde los recursos, pero está muy alejado de China y Rusia, pero Irán no, Irán está cerca de ellos y ellos es un punto clave y neurálgico para estas dos potencias, que si ellos se dejan que Irán sea dominado, la hegemonía de ellos y lo que ellos están tratando de construir, que es la ruta de la seda china, y Rusia, que tiene el paso para también las rutas que tienen ellos hacia muchos países, para no pasar por donde hay control occidental en su ruta de comercio. Entonces es clave para la posición geográfica de Irán y para el bloque que se está también formando, que es el bloque que está contra el occidente. Sí, porque así como es Israel, guardia de esa región oriental para los Estados Unidos, así es Irán, un representante ruso y chino para mantener el control también en esa región. Que esos barcos no sean supervisados por Estados Unidos, porque si entonces Estados Unidos toma el control de Irán, Rusia y China primeramente pierden el petróleo iraquí, pero pierden esa ruta hacia todos esos países asiáticos, hacia el Medio Oriente y también esa ruta que va hacia África. Entonces es un pivot que ellos tienen en esa región, que ellos no se pueden dar el lujo de perderlo. Entonces le vamos a dar con números por qué la repercusión que tiene Irán para esas dos grandes potencias. El tema es la alianza Irán, Rusia, China y el nuevo orden mundial, porque también esos son los impulsadores del nuevo orden mundial. Esas tres potencias son los impulsadores conjuntamente con Corea del Norte y esos países que no son alineados. Entonces, mi gente, perdón, no son alineados a los Estados Unidos, pero sí son alineados a Rusia y a China. ¿Por qué es tan importante para Rusia y qué gana China con esta alianza?
Entonces le vamos a desmenuzar esto. Irán es clave para Rusia porque le brinda apoyo militar, rutas comerciales estratégicas, lo que te estoy hablando, esas rutas comerciales estratégicas, cooperación energética y respaldo político contra Occidente, contra los no alineados, que son el eje del mal, como le llamaban antes en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además, le permite evadir sanciones y mantener su capacidad balística. Tú sabes, le permite evadir sanciones. ¿Por qué? Porque tú sabes que ellos no hacen negocios en dólar, hacen negocios en sus monedas y en otro tipo de rublos. China, por su parte, obtiene energía barata de Irán, fortalece su moneda, expande su comercio global y debilita el dominio del dólar. Porque si tú no usas dólares, mientras menos dólares se usa en el mundo, más débil se hace el dólar. Este bloque está cambiando el equilibrio de poder mundial, desafiando directamente a Estados Unidos e Israel, y aumenta su influencia en América Latina porque sabemos que Irán, Estados Unidos y Rusia tienen mucha presencia en América Latina. Inclusive China tiene inversiones enormes en América Latina. Estamos entrando en una nueva fase de guerra fría multipolar, lo que ya te hablé, que lo estábamos discutiendo tú y yo personalmente, que esto es una nueva guerra fría y por eso ellos no se pueden dar el lujo de perder a Irán. Entonces, Perdón, cuando tú hablas de una guerra fría, vamos a aclarar un poco en breve tiempo, y es que la Guerra Fría. ¿Qué significa una guerra fría? Exacto. La Guerra Fría es a raíz de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, que termina en el año 1945, el mundo se reconfigura y se forma entonces, primeramente, una organización de las Naciones Unidas que le llamamos ONU, con la finalidad de evitar la expansión y, exacto, y de evitar otra guerra más en el mundo. El comunismo y el marxismo. Entonces se hace una división, se forma una organización que tú recuerdas, que fue en el año... El Pacto de Varsovia. Bueno, después que se hace entre los países comunistas. No, pero primero se forma en el 49 la OTAN, que es donde Estados Unidos se unifica con los países que se alían de Occidente, incluyendo Alemania, que se divide, Alemania Occidental, y luego ya en el 57 se forma entonces lo que se llama en el 54 el Pacto de Varsovia, que se firma en Varsovia, y Rusia toma la Unión Soviética se unifica con esos países del este, menos Alemania Occidental. Sí, porque entonces toma Alemania del Este. Porque recuérdate que Alemania Occidental pasó a ser parte del bloque occidental, y Alemania del Este, que fue la Alemania comunista, que fue cuando se rompió el muro de Berlín, que se abolió la Alemania comunista. Esa parte de Alemania, Alemania se dividió en dos, como lo hizo Corea del Norte también. Eso ya fue después, pero primero, ya eso cuando entra la perestroika de Mikhail Gorbachev, pero antes, cuando se forma la... Eso fue una actividad muy beneficiosa para el pueblo dominicano que se va a proyectar el próximo 4 de marzo a las 5 de la tarde. Será puesto en circulación el documental Triunfo de la Democracia, una producción audiovisual dedicada a resaltar el legado histórico y político del liderazgo dominicano José Francisco Peña Gómez. El acto tendrá lugar en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, escenario emblemático del pensamiento crítico y de las grandes discusiones democráticas del país. Recuerden que la obra documental recoge momentos trascendentales de la trayectoria del doctor José Francisco Peña Gómez, destacando su firme defensa de la institucionalidad, los derechos civiles y la participación ciudadana a través de testimonios, archivos históricos, análisis contextuales. El material audiovisual presenta una mirada profunda sobre los acontecimientos políticos que marcaron la consolidación democrática en la República Dominicana. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos, que ahí se dividió en Alemania del este, y sí, entonces la occidental fue la que quedó con Estados Unidos, y tal quedó con la Unión Soviética. Correcto. Entonces se formó ahí mismo
en la parte económica se formó la Comunidad Económica Europea en el año 1957 y se formó entonces ese bloque para Europa. ¿Qué ocurre? Eso se le llamó la Comunidad Económica Europea, que agrupaba toda la economía de Europa, el Pacto de Varsovia, dirigido por la Unión Soviética, y la OTAN, dirigida por los Estados Unidos. Esos tres bloques, en todo ello se formó. Sí, pero en realidad eran dos bloques, porque la OTAN y la Unión Económica Europea es lo mismo. Lo que pasa es que tenían diferentes centros, pero con la misma persona, con los mismos personajes. Lo que pasa es que la OTAN se alargó más, pero es lo mismo. Fueron dos bloques que se dividieron. Y recuérdate que pasada la Segunda Guerra Mundial, también vino el tema de las dos Coreas, donde se dividió Corea del Norte y Corea del Sur, cuando el norte atacó al sur y lo llevó casi hasta arrinconarlo hasta la pared, hasta que llegó a Estados Unidos con todo su poder militar. Entonces, llevó a Corea del Sur hasta las divisiones con China, que ahí China intervino y Rusia, y entonces duraron 3 años, 4 años peleando y volvieron al punto medio, que fue el paralelo 39, donde se dividió de nuevo las dos Coreas y que se hizo posteriormente un alto al fuego y nunca se ha firmado la paz. Todavía esos dos estados están en guerra. Exacto, están en guerra. Y hubo otros eventos que fueron de relevancia. Fueron los eventos de la amenaza que hubo en Cuba en el año 1962, con la guerra de los misiles, donde nos vimos al borde de una tercera guerra mundial. Si nos llevamos de todos los acontecimientos que pasaron en la Guerra Fría, fueron muchas guerras calientes, porque eso era lo que estábamos diciendo. La Guerra Fría no es una guerra que es fría porque no hay armas o porque no hay belicismo. La Guerra Fría significa guerra fría porque las naciones poderosas que pueden acabar el mundo y que tienen armas nucleares y armas no convencionales, pueden acabar el mundo si están en guerra. Entonces, ¿qué ellos hacen? Usan su proxy, sus países pequeños aliados, para que combatan guerras proxies entre sí y para eso medir fuerzas y tomar territorio a nivel nacional y riquezas. Eso se llama guerras frías, y por eso ahora tenemos una guerra fría punto 2, porque esas grandes potencias volvieron a dividir el mundo, ya que después de 1991, con la caída de la Unión Soviética, se conformó un solo bloque. Eso te iba a decir, que la Guerra Fría entonces concluye con el ejercicio del Glasnost y la perestroika, dirigido por Mikhail Gorbachev, Estados Unidos, el papado que salió, Juan Pablo II, el compadre de Lech Walesa, en Polonia. Esos fueron los acontecimientos. No, y fueron los acontecimientos que dieron al traste de lo que pasó en 1991, que fue la disolución de la URSS, de la Unión Soviética, que se le cedió entonces, que se disoluyó el Pacto de Varsovia y se le cedió la autonomía a esa mayor parte de las naciones que eran alineadas con la Unión Soviética. Entonces se crea un solo hegemón en el mundo, que es Estados Unidos. El protagonista de ese cambio ahí, lo jugó muy grande, muy fuerte, fue Helmut Kohl, el canciller alemán. Uno de los negociadores. Sí, los propiciadores. Tuvo mucho relevancia en convencer a Mikhail Gorbachev sí. No, pero el actor principal aquí que yo tenía que convencer era a Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, y que se disuelve también la Comunidad Económica Europea del 57 y se inicia la UE, la Unión Europea. Correcto. Es lo mismo, pero que se dio un adelanto, un trasfondo, que también es lo mismo que la OEA, que era la antigua Unión de Naciones. Entonces, todo esto han sido acontecimientos, pero ahora vamos a concentrarnos en lo que estábamos, que era, sí, es parte del juego sí. Explicar lo que sí, sí. Y termina exactamente en el año 91 y 92, cuando ya la perestroika, se abren los pueblos, los países se abren a una nueva
nueva. Que ya la Unión Soviética no tenía dinero para mantener todas esas naciones. Y entonces, ¿qué se hizo? Que se le entregó la soberanía a esas naciones, se hizo pacto, el pacto que se hizo para que la OTAN no se acercara a Rusia, y ese fue el pacto que se rompió, que por eso ahora estamos en esta guerra de Ucrania y Rusia, porque la OTAN está a la puerta de Rusia y tienen misiles a la puerta de Rusia. Entonces todo este trate ha dado con que Rusia ya le había reclamado a la OTAN y a Estados Unidos que no se acercara tanto a la puerta de Rusia. Se empoderó, entonces tomó fuerza, y con el presidente, con Vladimir Putin, y luego ahora hay una reconfiguración nueva del orden mundial. Estamos inmersos, cuajando un nuevo orden mundial, donde la fuerza del más fuerte se impondrá sin tratado, sin acuerdos y sin reglas y sin leyes. Diplomacia, ya lo que ese orden mundial que se hizo basado en reglas en 1991, que fue para que la diplomacia premara, fuera una premura por encima de la guerra, ahora mismo se abolió porque ya no hay diplomacia. Ahora es la ley del más fuerte, lo que se llama la ley del martillo y la ley del hierro, que está premiada. Estados Unidos de Norteamérica, como tú, siguiendo el orden que tú llevabas, se ocupa de adueñarse en América de todo lo que se llame petróleo pesado, y también yendo detrás del petróleo liviano y de esos puertos y de esos pasos. Eso es la doctrina Monroe, pero más amplificada. Ahora se llama la doctrina Monroe. Sí. Entonces, esto es parte o un resumen de lo que ha venido pasando y al tiempo que hemos llegado y al peligro que estamos, porque ahora tenemos más de 11.000 ojivas nucleares dispersadas alrededor del mundo, que solamente con 100 ojivas nucleares de esas se acaba el mundo. Una pregunta, ¿tú crees, y los amigos televidentes también que están escuchando toman su punto de vista, tú crees que el diálogo va a prevalecer entre ese diálogo tripartito Estados Unidos, Irán, Israel, o se dará obligatoriamente por necesidad norteamericana la confrontación? No, es que la necesidad de la confrontación de Estados Unidos. La necesidad de la confrontación la tiene Israel. Y no Israel per se, la tiene su líder, que es Benjamín Netanyahu. Inclusive, no sé si ustedes se han dado cuenta de una noticia que ha repercutido mucho y que la sacó el mismo Israel, y el Ayatollah Jiménez presentó pruebas de que siempre Israel se ha mostrado como una potencia muy hermética. Los ciudadanos son muy fieles a su creencia y nunca traicionan al Estado. Pero ahora sucedió todo lo contrario. Ahora los mismos israelíes espiaron a Israel y le llevaron pruebas al Ayatollah Jiménez y a Irán de que Israel nunca ha confesado que tiene armas nucleares, y ahora ya las pruebas se presentaron ayer, esta noche, hoy se presentaron delante de la prensa miles de documentos con pruebas fehacientes de que Israel tiene armas nucleares. Cómo la construyó, tienen los planos y tienen todo, y la presentaron públicamente la Ayatollah Jiménez, que fueron filtradas por los mismos israelíes. Pero tú sabes por qué fueron filtradas. Tú sabes por todo el mundo que lee sabe que Israel tiene bombas. Sí. ¿Y por qué estos israelíes hicieron esto? Lo que se está estilando y lo que se dice de la comunidad internacional es que estos israelíes están cansados de Netanyahu y que no quieren a Netanyahu en el poder porque lo consideran una persona que solamente incita a la destrucción, un genocidio en Gaza, y aparte de eso está destruyendo el pueblo israelí. Lo que pasa es que acuérdate que Benjamín Netanyahu, por el descontento que hay y las amenazas que tiene, y los juicios pendientes, penal a nivel internacional, que es lo que más a esperas en Israel, y por eso él no quiere ceder el enfrentamiento, porque mientras él esté enfrentándose, él no puede ser juzgado.
Lo que más le a Benjamín Netanyahu en Israel, el líder de Israel ahora mismo, es mantener la guerra por 30 años con la finalidad de él no ser juzgado, porque sabe que si la guerra termina, tendrá un gran peso de la ley sobre él. Explícitamente de todos los estados que mientras un estado esté en estado de guerra no puede ser removido la autoridad del estado, porque eso causa una conmoción para el mando mayor, que es la autoridad, el presidente, en este caso el primer ministro, que es Benjamín Netanyahu, porque depende el modelo de gobierno que tú tienes, es la primera dirección que ocupa. Por eso Benjamín Netanyahu dijo lo siguiente, y lo ha repetido ya una y otra vez. Ha dicho, si Estados Unidos no está dispuesto a bombardear a Irán y negocia simplemente con el uranio enriquecido que no llegue a 90, yo voy a bombardear. O sea que está dispuesto a hacerlo para evitar ser juzgado. Y Estados Unidos, si Israel entra, Estados Unidos tiene que entrar obligatoriamente. Cosas que siempre los estados sopesan, que es lo que tú pierdes y lo que tú ganas. Y lo que tú ganas tiene que ser mayor que lo que tú pierdes cuando entras en un conflicto. Entonces, lo que Estados Unidos puede perder en este conflicto puede ser mayor, porque puede ser un portaavión, puede ser su prestigio internacional y puede ser un estancamiento del comercio internacional por más de 6 meses. Y cuidado, por lo que sea. Solo. Si lo deja solo, se lo come Irán. Que Israel nunca se va a quedar solo, porque Estados Unidos siempre va a estar al lado de Israel. Lo que Estados Unidos no puede hacer todo lo que Israel le diga, porque si Estados Unidos se convierte en un títere de Israel, se puede convertir esto en la Tercera Guerra Mundial. No, porque el tema de Israel es que Israel tiene varios sectores. Israel tiene los radicales que acompañan a Netanyahu, tiene los que piensan moderadamente y tienen los liberales. Entonces, cuando hablamos del sector de Benjamín Netanyahu, es el sector más radical y que solamente piensa en eliminar a Irán y tomar la Franja de Gaza como de lugar, y es el pensamiento de ese grupito, que no son todos los israelíes que piensan así. Entonces, debido a esto, es que Benjamín Netanyahu y también ha tenido un manejo financiero muy cuestionable, que por eso es que vienen esas acusaciones y esos juicios que lo esperan allá en Israel, porque ha habido manejo de fondos indebidamente, supuestamente lo que se estila, porque no se ha probado y no podemos juzgar sin probar como plataforma. Nosotros como Potencia de Barrio le dejamos la pregunta a ustedes en el aire. ¿Piensan ustedes que habrá guerra o habrá acuerdo entre Israel, Estados Unidos e Irán? Lo mejor sería guerra. Lo mejor que conviene a todos el mundo es que haya un acuerdo de paz, que lleguen a un legítimo acuerdo por la vía del diálogo, por la vía del conocimiento, por la vía diplomática, esa vía de la conciencia humana. Pero a lo que se ve en una reorganización de un nuevo orden mundial, donde el más fuerte está presto abiertamente para comerse al más pequeño, bueno, Dios que nos ayude y que reparta suerte. Con esto seguimos en plataforma en Potencia de Barrio. Vámonos a una pausa y en breve volvemos.